Hola, queridos amigos del canal de YouTube de la región Centro-Occidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Les saluda su amiga Sonia Gabriela Olvera Jiménez del Colegio de Querétaro y enlace de apoyo a federadas de esta gran región. El día de hoy tenemos un capítulo muy importante de la Comisión Fiscal Internacional de esta gran región Centro-Occidente y tenemos a una querida amiga, integrante de esta comisión, nuestra querida Mari Chuy. ¿Cómo estás, Mari Chuy? Hola, ¿qué tal, Sonia? Muy bien, gracias y gracias por la invitación. Y pues aquí andamos apoyando también al instituto y representando muy bien al Colegio de Contadores de León. El día de hoy, amigos, nos va a platicar Mari Chuy, como le decimos, pues los amigos, que Los cuates. los cuates, respecto al aspecto fiscal y de seguridad social de los residentes en el extranjero que están en el capítulo de salarios y en honorarios. También un tema de mucha dudas luego, muy común, y pues qué mejor que nos lo platique nuestra querida amiga, que lo tiene muy bien estudiado y practicado también, ejercido este tema. Bueno, amiga, pues los micrófonos son tuyos. Aquí, Gracias. encantadas de escucharte. Muchísimas gracias, Sonia. Y pues este tema es muy importante porque actualmente yo creo que no únicamente en el estado de Guanajuato, tenemos otros estados y pues obviamente todo México, la necesidad de conocer más en la cuestión de los residentes en el extranjero, ya que anteriormente era muy común hablar de cuestiones internacionales, sobre todo en empresas transnacionales. Y actualmente yo creo que cualquier operación es importante, tanto que una empresa adquiere una maquinaria y es necesario muchas veces traer un extranjero para que arranque esa maquinaria. Entonces ya es una prestación de servicios y tenemos que determinar si ese extranjero viene en funciones, en función de salario como un trabajador para la empresa o bien de manera independiente como prestando sus servicios como persona física o bien el trabajador de una empresa extranjera. Entonces, estas situaciones prevalecen tanto en el aspecto fiscal, qué tratamiento se le debe de dar, y el tratamiento de seguridad social, que muchas veces nosotros los mexicanos, pues, nos olvidamos y pensamos que únicamente la cuestión fiscal y no nos enfocamos más al hacer una situación o una planeación fiscal, la cuestión de seguridad social y que podemos incurrir a ciertos errores. Por lo cual, pues tendríamos que ver qué es lo que da la residencia y de ahí comenzaríamos precisamente al artículo primero de la ley de ISR. No sé si se alcance a ver Sí, la sí, perfectamente. diapositiva. Sí, se Ok. ve muy bien. Comenzaríamos con el artículo primero y obviamente hacer la No sé diferencia, si, ¿no? perdón, ¿Qué es? Marichu, no sé si gustas ¿Perdón? no sé si gustas ponerla como en presentación, Ok. para que, ándale, así se ve Sí, mucho está mejor. bien, ¿verdad, Sonia? Ok. Sí, muy bien. Bueno, entonces, ¿qué es lo que da la residencia? Pues tendremos que ver lo que es un residente en México de nacionalidad mexicana y un residente en el extranjero. Y yo creo que si nos retomamos al artículo primero de la ley de ISR, ahí nos habla que todas las personas físicas y morales, pues estamos obligadas al pago del impuesto, pero sobre todo nos habla que nosotros, por el hecho de ser mexicanos, o ahí nos tipifica que todos, la fracción primera, segunda y tercera, son todos los que tenemos que pagar impuestos por, y ahí nos habla la fracción primera. Todos los residentes en México, respecto de sus ingresos, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan. Entonces, yo por el hecho de tener ingresos, obtener ingresos aquí en México, pues tengo la obligación de contribuir al gasto público. De igual manera, esto es importante diferenciar que un residente en México y que obtiene ingresos de otros países, por esta fracción primera, tiene la obligación de pagar
los ingresos tanto del extranjero como de México, porque aquí nos tipifica cualquiera que sea la ubicación o fuente de riqueza de donde procedan. No únicamente vamos a pagar los impuestos por los ingresos que obtengamos en México, también vamos a pagar los impuestos por los ingresos que obtuvimos en el extranjero. Ahora, ¿qué pasa con los residentes en el extranjero? Está la fracción segunda y la fracción tercera. Nos habla aquellos residentes, aquellos extranjeros que vienen a prestar los servicios aquí a México. Dice la fracción segunda. Los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país respecto de los ingresos atribuibles a dicho establecimiento permanente. Entonces, un residente en el extranjero que tenga un establecimiento permanente en el país pagará impuestos aquí en México. De igual manera, la fracción tercera, esta fracción tercera nos remota precisamente a todo el título quinto. Y el título quinto debemos de entenderlo en forma práctica, que son todos los ingresos del título quinto, ya sea salarios, honorarios, arrendamiento, intereses, enajenación de acciones de residentes en el extranjero. Son todas aquellas operaciones que de manera principal son los ingresos que se obtienen de residentes en el extranjero que lo obtienen en México y que de ellos el objetivo es se hace la operación y se van. Entonces, son todos los del título quinto y así nos menciona el artículo tercero, digo, la fracción tercera. Los residentes en el extranjero respecto de todos esos ingresos que obtengan aquí en México, cuando lo obtengan en territorio nacional o cuando tengan un establecimiento o no en el país. Y aquí obviamente ya cabe el título, lo correspondiente a los salarios y a los honorarios, que es nuestra plática de hoy. También tenemos que ver o cuidar el régimen en este caso, de los extranjeros que obtienen ingreso en México y aquellos mexicanos que obtienen un ingreso en el extranjero, muy común conocidos como expatriados. Entonces, conociendo el tipo de régimen, debemos de establecer tres situaciones que demuestran, en este caso, la nacionalidad. Y en este caso nos tenemos que remontar a los estándares internacionales de la OCDE en su artículo primero y segundo, donde establece las tres situaciones donde yo puedo obtener la residencia. Y nos habla que yo puedo obtener la residencia por la nacionalidad, que es el lugar donde yo vivo, el lugar de, perdón, donde yo, bueno, de donde yo soy, el lugar de residencia, que es del país donde yo estoy viviendo, y la fuente de riqueza, que es donde se ubica mi negocio. Entonces, estos tres supuestos donde yo puedo obtener la residencia, por lo cual debo de diferenciar lo que es nacionalidad, residencia y fuente de riqueza. Y en esta parte, en la parte ya del capítulo de salarios, nos menciona, yo creo que para hablar de salarios, pues tenemos que conceptualizar el concepto de salario. Sin embargo, también es importante establecer la parte el concepto de subordinación y establecer también que hay una artículo segundo que habla de la Convención Nacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios, que nos habla del trabajador migratorio y es toda persona que vaya a realizar o realice o haya realizado una actividad remunerada en un estado del que no sea nacional. Por lo tanto, ya conceptualizando lo que es subordinación, dice que es aquella que te da la potestad y que tiene el patrón dentro de las horas de trabajo del mandar a un trabajador en todo lo concerniente al trabajo y que el trabajo, este trabajador debe atender todas las instrucciones que le da el trabajador. Eso es bien importante para poder diferenciar lo que es subordinación y no meternos en problemas tanto fiscales como laborales.
¿Y cuál es lo que te da estos supuestos de dependencia? Dice, ¿qué, cómo y cuándo? Tendríamos que manejar la dependencia económica, lo que es la jornada laboral, lo que son los instrumentos de trabajo, que aquí, si te los da el patrón, obviamente tienes una relación laboral. La dependencia económica, pues obviamente quien te da también la dependencia económica es un patrón. Y hay un tercer supuesto que es precisamente la cuestión de la jornada laboral. Todos estos supuestos son importantes para poder determinar una subordinación. Entonces, cuando tú contratas a un residente en el extranjero o un mexicano, lo que debes de cuidar y soportar bien es tu contrato y que se establezca si va a ser una relación laboral o una relación independiente. Ya una vez contratando a un residente en el extranjero, tenemos que cuidar estos supuestos. ¿Vino aquí a México o va a venir a México o lo va a hacer por teletrabajo? El segundo supuesto, ya tramitó en este caso, o sea, lo que es el trámite de temporal o definitivo para poder estar correctamente aquí en el país. Entonces, vino, tramitó su FM3 o su FM2, y si vino, ¿qué relación va a ser independiente o va a tener una relación laboral y el tiempo que va a estar trabajando? Eso es importante porque en el caso de que yo contrate a un trabajador residente en el extranjero, tengo que cuidar y solicitar adicionalmente la estadía que tiene aquí en México para cuidar los 183 días, porque hablando del título quinto, dentro de los requisitos para que no haya una relación laboral o que quede como en el título quinto tipificado, no debe de excederse de 183 días. Ok, esos permisos, ¿no, Marichuy? Migratorios son a los que te refieres. Sí, te comentaba, primeramente debemos de cuidar, ¿vino o lo hizo por telegrafo? El trabajo por telegrafo. Si vino, tiene su permiso temporal y cuánto tiempo va a estar o su estadía aquí en territorio nacional. Eso es bien importante. Y sobre todo, aquí es bien importante ya manejar la parte el concepto de residencia que establece pues, el artículo 9 del Código Fiscal de la Federación, porque eso es lo que nos va a definir qué es la residencia. Hablando de una persona física, y me meto a persona física, porque estamos hablando de salarios, y en su caso vamos a hablar de honorarios, donde se establezca su casa habitación, ahí donde va a ser. Si tiene dos casa habitaciones, donde se encuentran sus intereses vitales, que es donde se realiza su trabajo y su ingreso preponderante. Ahí debemos de entender como el concepto de residencia. Ya establecimos lo que es la subordinación. Entonces, en su artículo 154 de la ley de SR, pues nos establece que los ingresos que graban en salarios, pues son aquellos que se obtienen en efectivo, en bienes, en aquellos, en servicios o en crédito. Pero es bien importante que son provenientes de la fuente de riqueza situadas en territorio nacional. Nosotros recuerden que tenemos un capítulo, el capítulo cuarto, donde también tenemos el mismo concepto del título, en el capítulo cuarto, el título primero y segundo, que es de ingresos por salarios e ingresos por honorarios y por actividad profesional. Por lo tanto, aquí son todo lo que es lo correspondiente a salarios. Y si ustedes recuerdan en el título cuarto, también se considera salarios todos aquellos ingresos que se les paga o remuneraciones a los miembros del consejo. ¿Cuál es la diferencia del título quinto al título cuarto? Que todas estas remuneraciones o a los miembros del consejo los considera para el título quinto, o sea, para residentes en el extranjero que obtienen ingresos aquí en México, lo considera como honorarios.
Y recuerden que en el título cuarto de nuestra ley te establece una tasa máxima que debes de pagar como una retención del 35%, pero lo tiene en el capítulo de salarios. En este caso, para residentes en el extranjero, estas remuneraciones no se consideran salarios. Aquí nos manda las remuneraciones como al tratamiento fiscal en la parte de honorarios. Eso es bien importante. Entonces, aquí nos hablan, ya conceptualizando todo lo que es el concepto, pues obviamente es salario, la subordinación, y ya teniendo bien todo nuestro expediente del trabajador y el contrato, estaríamos viendo qué es lo que se exceptúa del pago de este impuesto, y son aquellos ingresos por salarios que y en general por la prestación por un servicio subordinado que son pagados por un residente en el extranjero siempre que la estadía del prestador pues no se exceda a 183 días naturales, recordando que estos 183 días no necesariamente deben ser consecutivos y deben ser consecutivos son en un periodo de 12 meses. Aquí es bien importante cuando contratas a un residente en el extranjero, puesto que debes de solicitar su constancia de estadía, porque puede ser que ya en anteriores meses había sido contratado por otro patrón aquí en México y nosotros estamos sumando los días naturales de cuando lo contratamos y tendríamos que sumar también los días del cual fue contratado por otro patrón. Entonces, es bien importante solicitar la constancia de estadía. En este artículo también nos habla que hay otros ingresos exentos, por cuales, dice, no se pagará el impuesto sobre la renta por los primeros 125,900 pesos. Aquí es bien importante porque la tasa gravable con respecto a como comúnmente nuestra legislación fiscal está una parte exenta y una parte gravada. Y aquí tenemos una parte exenta, una parte gravada y otra parte gravada, del cual la tasa efectiva es exento 125,900 y se aplica el 15% a los ingresos que se excedan a los 125,900. Entonces, la tasa del 15% en los salarios se le aplicaría a 125,901 hasta 999,000 pesos, porque dice que no rebase a 1,000,000. Entonces tenemos la tasa del 15% y existe otra tasa del cual se aplicará al excedente de 1,000,000. Entonces tendríamos 125,900 exento, 125,901 a 999, el 15%, y el 30% de 1,000,001 hacia arriba. O sea, todo el excedente de más de 1,000,000. Si se fijan, tenemos 3 tasas. Para eso yo traigo aquí un ejercicio o un caso donde dice un pago al extranjero de 1,050,000. Del total de 1,050,000, el ingreso exento son 125,900. El ingreso con la tasa gravada al 15% son 874,100, del cual y el ingreso sujeto a retención serían los 50,000 pesos y la tasa gravada serían el 30%, del cual sumadas las retenciones serían 15,000 pesos lo que se pagaría de retención. Entonces, si se fijan, aquí se manejan 2 tasas gravadas y un importe exento, perdón. Y en la parte ya de honorarios, porque tenemos muy poco tiempo, en la parte de honorarios, pues se consideran todos aquellos ingresos que se perciben por un servicio independiente, profesional. Y aquí también se adicionan, como yo les comentaba, aquellos ingresos a miembros del consejo y administradores y gerentes, cuando en nuestro título cuarto ellos están en el capítulo de salarios. Y aquí la parte gravada, la parte exenta, dice, se exceptúa del pago de ISR cuando la estadía del prestador de servicio sea menor a 183 días consecutivos o no.
dentro de los 12 meses. Por lo tanto, la parte gravada sería la tasa del 25%. Entonces, si yo le pago a un residente en el extranjero 70,000 pesos de honorarios, su tasa gravada sería el 25%. Entonces, si se fijan, las tasas son totalmente ajenas al título cuarto, donde manejamos obviamente una tabla que es en función a los ingresos, la base gravable. Aquí en la parte de honorarios, pues es bien importante porque yo puedo contratar de repente a una persona, a un extranjero, y lo puedo traer por un servicio independiente. Pero para mí es importante los contratos y la materialidad que tengamos a los contratos. Y obviamente la estadía en este caso, del trabajador o el prestador de servicios independiente. Porque de repente se me puede ocurrir contratar a un trabajador, digo, al mismo prestador de servicios, pero ahora de carácter como asalariado. Entonces, aquí cuidando la estadía de los 183 días. En el caso que yo contrate a el de honorarios y lo cambie al régimen de salarios, yo tengo que cuidar la parte de la obligación que se tiene en la relación laboral. Para inicio, cuando se cumple que son menos de 183 días, obviamente él tiene un permiso temporal, este trabajador, para venir a trabajar. Sin embargo, aquí puede ser que si él se queda más tiempo a trabajar, yo lo considere ya como un trabajador. Entonces ya no sería la retención que establece el artículo 154, donde nos habla de la parte exenta y las dos tasas que hemos comentado. Aquí tendríamos que asegurar al trabajador extranjero. Y aquí en este momento ya hay una relación laboral del cual tenemos que hacer su registro ante el Seguro Social y a todas las entidades como el Infonavit, y tiene derecho a todas esas prestaciones del trabajador. Aquí es bien importante porque muchas veces contratamos trabajadores y tenemos que analizar, aparte de la situación del contrato, tenemos que analizar que muchas veces ellos ya venían tributando en su país de residencia. Y si de repente ya se considera un trabajador y ya se queda más tiempo aquí en el país, obviamente la obligación nace cuando existe la relación laboral. Entonces, cuando ya se pierden, o sea, ya se excedieron los 183 días, ya lo vamos a contratar por un tiempo indefinido, tendría que hacer el cambio de su permiso de temporal a definitivo. ¿Para qué? Para que pueda existir la situación de la relación laboral y el registro ante el Seguro Social. En la cuestión de seguridad social con respecto a los residentes en el extranjero, existen varias convenios por parte del Seguro Social de México con otros países. Hay dos países que tiene México convenido la parte de la pensión. Esto es, que si un extranjero viene a trabajar aquí a México como en calidad de salario, o sea, en calidad de salario, él viene y al momento de existir la subordinación y cumplir todo el requisito de salario, lo asegura el patrón mexicano. Y por ejemplo, estos dos convenios que tiene México en materia de seguridad social es con Canadá y con España. Estos dos convenios te hablan precisamente de que si tú traes un extranjero de Canadá o de España y cotiza aquí en México y cotiza también en su país, en el momento que él cumpla los requisitos para poder determinar su pensión o calcular y poder determinar su pensión,
pueden sumarse las cotizaciones que obtuvo aquí en México y las cotizaciones de su país. Y él puede decidir de alguna manera poder tramitar su pensión en los términos de la legislación de seguridad social de su país y en los términos de seguridad social de México, dependiendo que le convenga. En pocas palabras, no pierde sus cotizaciones en calidad de trabajador aquí en México, un residente en el extranjero. Ahora, esto es importante porque muchas veces se cometen errores de que se contratan trabajadores, entre comillas, y ya tienen tiempo aquí laborando en el país. Y obviamente se exceden de los 183 días de tal manera que existe ya la obligación de asegurarlo, independientemente que sea un residente en el extranjero. Y la otra situación prevalece cuando de repente un mexicano se quiere ir a trabajar a Canadá o a España, también no pierde las cotizaciones de igual manera. Y él puede tramitar un mexicano al momento de irse a trabajar a Canadá, cuando sea y cumpla los requisitos, puede tramitar también su pensión y cumpliendo y sumando las cotizaciones referidas. Existen otro tipo de convenios que es de seguros de gastos médicos, seguros de... Existen otros convenios que tiene México con otros países, pero no únicamente de pensiones, es de asistencia médica, de urgencia, de atención médica, de transferencia de pensiones y convenio de cooperación técnica. Esto es importante conocer también que existe por parte del Seguro Social en la subdelegación administrativa que le corresponda a cada trabajador, a cada patrón, donde se tramita toda la parte de los residentes en el extranjero, es en la coordinación de asuntos internacionales, sobre todo en la parte de los convenios de Canadá y España y todos los demás convenios que les he comentado en calidad de seguridad social. Es también importante comentarles que tenemos por parte del Seguro Social un programa, ¿cómo se le llama? Un programa que es para asegurar a trabajadores independientes aquí en México y que un trabajador que de alguna manera que no tiene un patrón, puedes asegurarse a sí mismo. Los residentes en el extranjero pueden tener derecho a tramitar ese seguro remoto de manera independiente y se cumple todas las ramas y cotiza para efectos del seguro social y para efectos de una pensión. Entonces, si se fijan, es cuestión de ver que estos temas son nichos de oportunidad para nosotros los contadores, como ponernos a estudiar un poquito más y ver un poquito más todos los convenios que tiene México con otros países y por qué también no tiene otros convenios, por ejemplo, con Estados Unidos. Y hay que ver aquí importante cuál es quién paga la parte del seguro social en cada país, porque es muy diferente. Nosotros en nuestro caso es tripartita. En el caso de Estados Unidos lo absorbe todo el trabajador. En el caso de España lo absorbe el gobierno. Por eso es bien importante el por qué hay convenios, por ejemplo, en España y en Canadá, y por qué no hay convenios en Estados Unidos con México. Yo creo que es razonable el por qué. Entonces, los invito precisamente a que tenemos muy corto el tiempo para poder ampliar estos dos tipos de los temas con enfoques de seguridad social y enfoques fiscales. Sin embargo, creo que platicamos los elementos importantes para que nos pongamos a estudiar y ver precisamente oportunidades de trabajo en estas áreas, tanto en el área de tramitarle a un trabajador alguna pensión de un residente en el extranjero, como tramitar o conocer o establecer bien
cuáles son los elementos que nos da la obligación de pagar y contribuir y retenerle a un trabajador residente en el extranjero, y cuándo termina su relación, que en el título quinto, y tenemos que considerarlo como un trabajador que se va al título cuarto o que se va al título cuarto en capítulo cuarto, perdón, en el título 2 como honorarios. Entonces, teniendo todos estos elementos, pues los invito y les agradezco nuevamente aquí a la contadora y amiga Sonia Gabriela la invitación para tocar este tema que de verdad da para muchas horas, y podemos hacer ejercicios prácticos. Sin embargo, aquí es una pequeña plática y un pequeño comentario a estos conocimientos que tenemos, para que a alguien que le interese meterse más a todos los residentes en el extranjero y conocer todas las obligaciones y un nicho de oportunidad que puede ser para todos nosotros los contadores. Sonia, pues muchísimas gracias nuevamente. Y No, pues muchas gracias a todos. Y pues los espero en noviembre en el Seminario Fiscal de Tributación Internacional, y todos son cordialmente invitados. Trataremos de que sea virtual para efectos de pues tener más gente, más interesados en todos estos tipos de temas. muchísimas gracias, querida Marichuy. Muy interesante tu tema para saber en qué momento somos un sueldo y salario, en qué momento somos un honorario. Y como bien lo dices, ahora lo que también está muy presente es esta recuperación de las pensiones, ¿no? También por parte de los extranjeros que reciben una remuneración o un honorario aquí, bueno, más bien una remuneración aquí en el país, pues después que la puedan estar recuperando, cómo deben de estar calculando sus impuestos. Entonces, también ese es otro tipo de operaciones muy comunes que se dan contratando a estas personas del extranjero o a nosotros que damos servicios fuera de México. Pues muchísimas gracias, querida amiga Marichuy del Colegio de Contadores de León, Guanajuato, actual presidenta de la Comisión Fiscal Internacional de ese colegio y pues integrante de la Comisión Regional Fiscal Internacional RCO y de la CROS. Muchísimas gracias. Esto fue Aspecto Fiscal y de Seguridad Social de los residentes en el extranjero, salarios y honorarios. Fuerte abrazo, querida amiga. Igualmente va de regreso, y pues hoy que festejes a lo máximo con tu familia. Muchísimas gracias. Viva México, viva la ¡Viva CROS, viva México! CROSUDE. ¡Viva los contadores y viva el instituto! Así es, viva. Muy bien, pues pues la invitación ahí está. Marichuy se ha encargado de hacer estos diplomados que son más que nada el ABC, la primera parte para que puedan estar todos, estamos en la misma sintonía en cuanto a conceptos que requerimos saber para poder atender las contribuciones internacionales de manera básica, intermedia, y pues bueno, también hay diplomados ya con otros niveles ya más avanzados que son los que ofrece el Colegio de Guadalajara, y aquí Marichuy, que es el ABC también, ¿no? Muy importante para que lo tengamos muy bien claro todos. Amigos, nos vemos hasta la próxima y festejen con sus Vamos. familias. Bye. Gracias, hasta luego. Bye. Hasta luego. Nos vemos, Sonia. Bye.